Porque iniciamos este programa con, de nuevo, nuestro neuropsicólogo de cabecera casi, Juan Arias, de la Clínica Goa. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Juan, vamos a hablar de la dislexia. Hay mucha gente que puede decir en casa, no, yo sé lo que es, aunque, bueno, realmente, ¿qué es la dislexia? Pues vamos a ver, la dislexia es básicamente un trastorno de aprendizaje, es el trastorno de aprendizaje de la lectoescritura. O sea, está englobado en lo que se llaman dificultades específicas de aprendizaje, concretamente de la lectura y de la escritura. Vale, pero ¿cuál es la causa que produce esa confusión? No sé si es una confusión entre letras, uno lee mal, invierte... Bueno, puede haber un poquito de Claro. todo esto. La dislexia es un trastorno, como muchos de los que hemos hablado por aquí, es un trastorno neurobiológico, con una fuerte carga hereditaria y genética. Bien. Eso quiere decir que hay un correlato neuroanatómico que justifica que estas personas, niños o adultos, tengan estas dificultades lectoras, que pasan por lo que tú has comentado y otros aspectos más. ¿Eso qué quiere decir? Que la dislexia... se es disléxico y se será disléxico. Es decir, la dislexia no es una enfermedad, no es una enfermedad que tenga cura, sino que la persona que era disléxico, como en consulta nos dicen muchos, yo era disléxico, bueno, usted era disléxico y seguirá siendo disléxico. Y posiblemente sus hijos también padezcan algún tipo de dislexia. Pero claro, eso no presupone que una persona disléxica es una persona con menos capacidad intelectual, porque, por ejemplo, el premio Princesa de Asturias de las Letras, Ford, Exacto. era diagnosticado y reconoce que fue disléxico, fue diagnosticado disléxico cuando Exacto. era niño, ¿no? Richard Ford, premio Princesa de Asturias de este año en las letras, escritor norteamericano y escritor y disléxico, ¿no? Él comenta pues cómo ha tenido sus dificultades y sigue teniendo sus dificultades y su ritmo, pero lo que está claro es que la dislexia no tiene absolutamente nada que ver con el nivel intelectual. Bien. Los niños disléxicos, te hablo de niños, pero los niños disléxicos no son más tontos, por así decirlo, aunque ellos muchas veces te lo refieran y se sientan así, Claro. y muchas veces presenten fracaso escolar, pero es debido básicamente a las dificultades que tienen. Acabas de hablar del fracaso escolar. Los primeros síntomas y quien primero puede darse cuenta de que el niño tiene un problema a la hora de leer, ¿son los maestros? Exacto. Fíjate, yo incluso me centraría incluso en la época preescolar, en la época de educación infantil, antes de la lectura. Hay unos prerequisitos lectores que ya te pueden indicar que este niño puede presentar, cuando empiece con el proceso de adquisición lector, vamos a los 6, 7 años, dificultades que conlleven pues una dislexia. Entonces, estamos hablando de edades muy tempranas. El diagnóstico ha de ser, o al menos la sospecha diagnóstica ha de ser muy temprana, y la intervención ha de ser también muy temprana para evitar esto que hablábamos ahora, ¿no? Sufrimiento, dificultad está claro. y fracaso escolar. Has dicho antes que realmente una persona es casi disléxica toda la vida. Entonces, el tratamiento no es tanto resolutivo como paliativo. ¿Qué es lo que hacéis? Bueno, quizás sí que sería un tratamiento resolutivo en el sentido de buscar soluciones o alternativas o adaptaciones para que ese niño o esa persona pueda adquirir un proceso o un procesamiento lector bastante normalizado. Cuanto antes sea la intervención, más temprana sea una intervención logopédica, por ejemplo, inicialmente, o una intervención psicopedagógica, ese niño mayores posibilidades tiene de llegar a tener una lectura bastante normalizada y no tener ninguna dificultad a nivel académico, por ejemplo. El niño tiene que darse cuenta que tiene una alteración del aprendizaje o de la lectura que no es incapacitante, pero me imagino que el entorno familiar también tiene que ser tranquilizado, ¿no? El entorno familiar y el entorno docente también, ¿no? Claro. O sea, si se trabaja en todas estas esferas, sobre todo a nivel docente, mediante una serie de adaptaciones, o tampoco hace falta hacer grandes cosas, evitar determinadas acciones, como por ejemplo pues la penalización por faltas de ortografía, o bajar nota por fallos de escritura o de lectura, veremos cómo este niño sacará un mejor rendimiento académico, el entorno familiar estará también mucho más relajado y ese niño llevará una vida escolar mucho más feliz y mucho más acorde a la del resto de
de compañeros no disléxicos. Bueno, hablamos del entorno escolar, pero el entorno familiar de alguna manera puede darse cuenta de que su hijo o su hija es disléxico o disléxica por alguna cosa concreta. Pues habitualmente, por ejemplo, en estas fechas, sí, ¿no? Cuando les dan los resultados académicos, cuando dan resultados académicos y ven que el niño o la niña, con mucho esfuerzo, dedicándole muchas horas de trabajo a deberes y a estudios, y eso no se ve reflejado en las notas y traen los suspensos, y eso yo le diría a esos padres que lo consulten con el equipo docente, que digan a ver si es que hay, por ejemplo, una dificultad específica de aprendizaje que está haciendo que este niño, pues lo que está rindiendo en casa se manifieste en los resultados académicos. El tratamiento, como dijiste, hablabas de logopedas, neuropsicólogos, ¿es multidisciplinar realmente? Bueno, en un principio, con un tratamiento logopédico bien focalizado o psicopedagógico, ya lo tenemos. Tampoco tiene por qué ser una intervención muy compleja, sí que tiene que ser una intervención más que multidisciplinar, multisensorial, ¿no? Se trabaja con muchas distintas técnicas y maneras, pero lo más importante es que ha de ser un trabajo bien dirigido y un trabajo precoz, o sea, una intervención muy precoz. La precocidad es importante, pero insistes mucho en ello, ¿no? Siempre, siempre. No sé si hay estudios, ¿se prevalece más en hombres o mujeres, o niños o niñas? Bueno, ahora mismo estamos hablando arriba abajo de alrededor del 10% de la población en edad escolar va a sufrir una dificultad o un trastorno del aprendizaje. Entre ellos el más estudiado es la dislexia, pero también tienes afectación del cálculo como la discalculia o la disgrafía, que bueno, esos van a la par. Pero los estudios nos están hablando sobre un 10% de incidencia de trastorno, con una prevalencia siempre encontramos muchas veces mayores en niños que en niñas, pero bueno, estamos hablando más o menos a la par, el 10%, un alumno por aula lo vamos a encontrar con un trastorno de aprendizaje. ¿La discalculia tiene algo que ver también con la dislexia? Es decir, un disléxico también es discalcúlico. Bueno, encontramos esa comorbilidad, encontramos la discalculia, es otro trastorno de aprendizaje, pero bueno, está vinculado a... Alterando números. Exacto, para entendernos. Entonces, te puedes encontrar niños con ambos trastornos del aprendizaje, o directamente niños disléxicos, o adultos disléxicos, que también presentan confusiones tanto en la escritura de números como en el cálculo. Por lo tanto, rasgos discalcúlicos dentro de la propia dislexia lo tenemos. Es decir, la dislexia va más allá que única y exclusivamente las dificultades lectoras. Bien. Sería la punta del iceberg, pero tenemos una serie de signos que han de ser evaluados y han de ser también valorados en un proceso diagnóstico para saber si este niño qué grado tiene o qué dificultades asociadas puede tener a esa dislexia. Está claro que lo mejor es ponerse en manos de profesionales, como en tu caso, Juan Arias. Aparte de Richard Ford, ¿hay algún famoso también que sea disléxico reconocido? Bueno, es una trampa, no te avisé que te iba a hacer esta pregunta, pero bueno, simplemente Richard Ford es el más famoso ahora mismo. Aquí tenemos un problema, porque hay bastante moda también en el tema de famosos que se apuntan al carro de la dislexia. También. Puede ser Steve Jobs, puede ser Tom Cruise, también hablamos de este actor como actor que se manifiesta como disléxico. También tenemos a Einstein, que siempre lo ponen en todos, ¿no? Siempre lo decían. Pero hay bastante, yo creo que hay bastante, no sé si decir moda, pero tendencia a aparecer en los medios como disléxico. No sé si es moda, pero es un placer siempre tenerte aquí, Juan Arias, neuropsicólogo de la clínica Goa, porque nos hablas muy bien y se nota que eres un gran profesional de tu especialidad. Y ya saben, si su hijo o hija es disléxico, no se preocupen, pónganlo en manos de los mejores profesionales, como es el caso de Juan Arias, o logopedas, y pueden llegar a ser un día Premio Princesa de Asturias o Premio Nobel. Vete tú a saber. Juan Arias, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta otra. Hasta luego.